Yo voy a llegar a las personas que están o que han tenido o que están teniendo problemas de drogas, porque como yo tuve problemas de drogas y Jesucristo me sanó, pues yo voy a llegar más fácil porque conozco el pecado que cometí. Jesucristo no cometió pecado. Jesucristo no cometió pecado. Leví, ¿sabes quién es? Mateo, el publicano, el que lleva los impuestos, le dijo a Jesucristo, sígueme. Y él le hizo, se levantó y le siguió. ¿Llega Mateo solamente a los publicanos? Si este hombre hubiera confiado en su experiencia, él diría, como Jesucristo me salvó, yo voy a llegar a los, a los recaudadores de impuestos, a los que trabajan en la hacienda pública. Y el Evangelio de Mateo es palabra de Dios y lo leen personas de todas las condiciones, porque en esa palabra el Espíritu Santo de Dios utilizó a Mateo, ¿sabes?, para transmitir el Espíritu Santo de Dios. Y porque revela y presenta a Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No confiar en nuestra experiencia, escuchar y entender y hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Si tú tuviste problemas y fuiste sacado del pecado, de la ignorancia, en mi caso, de la ignorancia, del brillo del mundo, de pensar que la vida era solamente estudiar, tener coche, llegaré a otras personas en las mismas circunstancias si es la voluntad de Dios. Pero si es la voluntad de Dios que yo me dirija, ¿sabes?, a personas que han tenido otro problema, porque esa es la voluntad de Dios, yo lo que tengo que hacer es sujetarme a la voluntad de Dios y presentar a Jesucristo, el que no cometió pecado. Y Jesucristo salva sin haber cometido ni un solo pecado. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque Él no cometió ningún pecado. Él entiende, porque fue tentado y padeció en ese tiempo de tentación, pero no cometió pecado. No hace falta haber cometido pecado para que llegues a personas que están en la misma situación que estuviste tú cuando cometiste pecado. No. Lo único que hace falta es que estés sujeto, que seas obediente, que seamos obedientes a la voluntad de Dios. Y a donde Él nos diga que tengamos que presentarle y presentarle. Y no equivocarnos, no desviarnos. Esto es así. En Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué haremos nosotros? La voluntad de Dios. Y si tenemos que acercarnos a la persona, nos acercaremos y diremos, conoce a Jesucristo, el que tiene el poder para socorrerte. Gloria a Dios. Aleluya. No confiemos en nuestra propia experiencia. No confiemos en nuestra propia experiencia. Como yo pasé por el problema del alcohol, ahora yo voy a ser el especialista en los alcohólicos. Pues mira, puede que sí. Pero yo lo que te digo es que serás especialista y será el puede que sí, si es la voluntad de Dios. Y te utiliza Dios para eso. Pero no quieras ir con tu propia experiencia, no queremos ir con nuestra propia experiencia. Presentemos a Jesucristo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, decía, no con sabiduría humana me he presentado a vosotros, no con sabiduría humana. Se entregó a Jesucristo, al conocimiento verdadero de Jesucristo, a la voluntad del Padre, y así se acercaba y así era respaldado por Dios con señales y prodigios que de verdad manifestaban la gloria de Dios, porque todo lo hacía para glorificar a Dios. Aleluya. Ese hombre tuvo por pérdida todos los conocimientos, todas las experiencias que tuvo antes de haber sido tocado, ¿sabes?, por Jesucristo mismo. Tuvo por pérdida todo lo anterior. Aleluya. Y esto tenemos que tenerlo claro. Nuestra experiencia anterior, el conocimiento del pecado que llegamos a tener, esto no es lo que vale para salvar las almas. Jesucristo sí que vale para salvar las almas, porque Él es el que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Y porque Jesucristo es el que de verdad es santo, sin mancha y apartado de los pecadores. Aleluya. Y porque Jesucristo, en 1 Pedro 2, 18, 22, nos dice la palabra de Dios. 1 Pedro
1 Pedro 2, versículos 18. Bueno, nos vuelve otra vez a recordar el versículo 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, esto no es el brillo del mundo. Esto no es el brillo del mundo, está así. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. ¿Quién ha sido transformado por el poder de Dios para entender esto y para asumir esto y para decir, Dios mío, estás diciendo algo que hace que mi corazón, Dios mío, se doblegue a ti, Señor? Porque si hay un corazón cautivo del brillo del mundo, no podrá entender esta palabra. No podrá entenderla. Será locura para él. Pero esta es la, entre comillas, oscuridad cristiana. La que nos dice que hay que sujetarse a la voluntad de Dios. Que hay que obedecerle. Y que en la obediencia, hay una bendición muy buena. En la obediencia hay vida. Casi diríamos. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pues ninguna, porque os han corregido con razón. No hay ninguna gloria en esto. ¿Qué nos recuerda? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aleluya. ¿Y qué nos trae el Espíritu cuando leemos esto? Por lo menos a mí claramente me recuerda a Jesucristo. Ahora lo vamos a leer sin mancha, sin pecado. Pues para esto fuisteis llamados, porque, si es que lo dice la palabra, el versículo siguiente, el versículo 25, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Gloria a Dios. Aleluya. El ejemplo de Jesucristo es el de quien, no habiendo hecho pecado, ni habiéndose hallado engaño en su boca, soportó pues el vilipendio, el desprecio, el maltrato, y con todo, él que hizo, lo soportó, ¿sabes? Lo sufrió, porque entendió claramente que esa era la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Te acuerdas aquí en el Getsemaní? Señor, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Dios santo. ¿Cuántas veces estamos diciendo esto en nuestras oraciones? Señor, esto que este responsable, o esta responsabilidad mía, para que estemos en los dos sitios, en los dos lugares, que todos estamos sujetos a autoridad, que no hay nadie aquí, ¿entiendes?, que no esté sujeto a autoridad. A ver si entendemos esto. Nadie de los que estamos aquí está, ¿entiendes?, libre de autoridad. Pues tanto en una situación, cuando estamos sujetos a autoridad, como cuando tenemos que ejercerla y estamos en debilidad, ¿cuántos estamos orando, pidiendo a Dios que, Señor, no tengo fuerzas, yo no puedo, ¿sabes?, pero confío en ti? Aleluya. Confío en tu voluntad, Señor. No alcanzo a ver cuál es el milagro que tienes preparado por obedecerte, Señor, pero confío en ti y en tu voluntad. Confío en ti y en tu voluntad. Ayúdame, Señor, a soportar con dignidad la injusticia, Señor, para gloria tuya. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya, Jesucristo. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis.
Dices tú, Señor, y lo firmas. Yo Yahvé vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, que nos sacaste, Señor, de nuestra experiencia, que nos sacaste de una experiencia alejada de ti, que solo traía dolor y amargura a nuestras vidas. Aleluya. Guardad, pues, todos mis estatutos, todos tus estatutos, Señor, y todas mis ordenanzas, todas tus ordenanzas, Señor. Aleluya. Guardémoslas, oh Dios santo, y ponedlos por obra, nos dice, Señor. Y entre tus estatutos, Señor, está el obedecerte, Señor. Entre tus estatutos está, Señor, plegarnos a tu voluntad, Señor, a tu voluntad. Significa, Señor, agradecerte el lugar en el que nos tienes. Aleluya. Significa agradecerte, Señor, cada persona que tienes a nuestro lado, Señor. Significa, Señor, que se haga tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en mi debilidad, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, Señor. Aparta de nosotros, en el nombre de Jesucristo, Señor, la rebeldía de nuestros corazones, Señor. La desobediencia a nuestras autoridades, Señor. El desprestigio, Señor, a nuestras autoridades, Señor. El ignorar a nuestras autoridades, Señor. Aparta de nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, el temor o el miedo a hacer tu voluntad, a ejercitar, Señor, nuestra responsabilidad, la que tú nos hayas dado, Señor. La que tú nos hayas dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser consultivos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes de manera completa, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a gozarnos, Señor, en todos tus estatutos, Señor, con todos tus estatutos, Señor. Ayúdanos a gozarnos con todas tus ordenanzas, Señor. Y cuando lo pongamos por obra, Señor, si hay tiempo de aflicción, sosténnos, Señor. Haznos ver el milagro, Señor. Haznos ver a través de la fe, Señor, que tú estás ahí, Señor, que tú no nos abandonas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, aparta de mí, Señor, el valor que pueda dar a mi propia experiencia, Señor. Lo echamos fuera, Señor. Que te prediquemos a ti, Señor Jesucristo, que no tuviste que cometer ningún pecado, Señor, para entender al pecador. Aleluya. Que no tuviste que cometer ninguno, Señor, para salvar, Señor. Que no tuviste que cometer ninguno, Señor, para ser poderoso como eres, para socorrer a los que son tentados, Señor. Aleluya. Que hagamos tu voluntad, Dios mío. Que nos deleitemos en tu voluntad, para no ser apartados de ti, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Vuélvete a Dios. Volvámonos a Dios. Aleluya. Volvámonos a Jesucristo. Volvámonos a sus mandamientos. Aleluya. A sus estatutos, a sus ordenanzas. Obedezcámosle. Aleluya. Bueno, vamos a tener ahora el tiempo, gloria a Dios, de que hoy es la